Buenas tardes, estudiantes de grado quinto. Bienvenidos a su último tutorial de este año 2020 en relación al área de humanidades de español específicamente. Este año nos hemos concentrado mucho en el trabajo de categorías gramaticales, como se los he hecho saber desde el año pasado. Son muy importantes y creo que enriquecen mucho nuestro vocabulario y nos van a ayudar muchísimo más adelante para todo lo que tengamos que construir a la hora de realizar actividades como construcción de textos, construcción de historias, hacer ensayos, hacer una serie de escritos que básicamente nos van a solicitar en el bachillerato. Entonces, que no nos olvidemos de estas categorías gramaticales, son fundamentales. Y por eso el día de hoy ya terminamos con el tema de las preposiciones y las conjunciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a mirar qué es una preposición. Dice que esas nos permiten hacer conexiones entre diferentes palabras o diferentes escritos. Son fundamentales ya que dependen del uso que que le puedan dar sentido a algo que queremos decir. A veces si no las usamos muy bien, puede ser que el sentido de lo que queremos expresar a los demás cambie. El ejemplo de estas preposiciones son las siguientes. Tenemos a, ante, bajo, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Ahí en este cuadrito que van a encontrar en su guía, no solo van a tener el ejemplo de la preposición o de las preposiciones, sino un ejemplo muy corto de cómo se pueden llegar a usar, ¿cierto? O cómo usualmente lo estamos ya haciendo, porque si ustedes notan, son palabras que no son alejadas de nuestro vocabulario. Todo el tiempo las estamos expresando. Incluso el a, que es algo que lo usamos constantemente, dice, por ejemplo, visitó a la tía Antonia por su cumpleaños, ¿cierto? Entonces tenemos otra que usamos muy constantemente, que es el de, compartió 1 kilo de limones. Entonces, digamos que son palabras que sabíamos que estaban ahí, pero que por lo general uno las usa como un conector, pero no sabe que tiene un nombre específico que son preposiciones. Vamos a mirar el siguiente cuadro. Voy a ampliar la presentación. Entonces, vamos a mirarlas más de cerca. Entonces, hacemos nuestras preposiciones. Vamos a mirar las conjunciones. Entonces, las conjunciones, a diferencia de las preposiciones, sí lo que hacen ellas es como complementar dos oraciones o mirar qué relación tiene una oración, ¿cierto? O una palabra con otra, ¿sí? A veces nos ayudan a diferenciar una oración de otra. En esta sí hay varios ejemplos. Dicen, une o enlazan palabras y depende específicamente una de la otra, o a veces no, a veces varía. Tenemos las conjunciones que son la i, ni, o, ya bien, sea, pero, más, sino, sin embargo, luego, después, con que, así que, porque, puesto que, ya que, pues sí, con tal que, siempre que, a menos o al menos que, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es este tema en relación a las oraciones. Dice, quiero estudiar medicina o kinesiología, aunque no me he decidido o no me decidí. Entonces, cuando yo digo medicina o kinesiología, ese o tiene un significado muy especial. Incluso más adelante en matemáticas se va a ver esa información importante de la I y la O. Cuando nosotros trabajamos la O dentro de una oración, quiere decir que esta persona tiene las dos posibilidades, o estudiar medicina o estudiar kinesiología, ¿sí? Puede ser una o puede ser la otra. Vamos a poner un ejemplo con esta O también. Vamos a pensar que alguien está buscando trabajo. Resulta que cuando está buscando trabajo, dice el letrero que la persona debe hablar español o inglés. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé español, puedo ir y llevar mi hoja de vida, ¿cierto? Y si sé inglés, pues también lo puedo hacer. Cualquiera de esas dos opciones es posible para obtener el trabajo. Sin embargo,
Y si sé las dos, pues maravilloso, voy a tener una doble oportunidad. Mientras que si yo dijera que quiero estudiar medicina y kinesiología, ¿sí? Aquí habría que cambiar un poco la frase porque ya no podría decir aún no me he decidido, o tal vez puede llegar a ser la persona no ha decidido si lo quiere hacer. Ese I implica otra cosa porque dice que debe estudiar ambas o va a estudiar ambas, medicina y kinesiología. Vamos a pensar en el ejemplo que tenemos del trabajo. Cuando decimos se necesita persona que hable inglés y español, están poniendo una condición específica, o sea, dos condiciones específicas. La persona necesariamente debe saber los dos idiomas. Si sabe inglés pero no sabe español, seguramente la hoja de vida no le va a ser recibida y lo contrario. Entonces, miren que esa conjunción de la I o de la O eh, es muy importante a la hora de leer o de darnos información sobre un tema. Vamos con el otro ejemplo. Dice, mis padres ya conocían París. No obstante, este año volverán a viajar allí. ¿Qué significa ese no obstante? Ese no obstante significa que a pesar de que tú ya hayas hecho algo, lo quieres volver a hacer, ¿sí? Ejemplo, tal vez no vaya este año al colegio, no obstante, el próximo volveré a ir, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una acción que se está deseando volver a hacer. Iré a ver la película de superhéroes, aunque no tenga ganas. Ese aunque es un aunque como de duda, como que no quiero hacer esa acción, ¿cierto? Bueno, voy a salir con mis padres, aunque estoy muy cansado. Entonces, es como si la persona hiciera un esfuerzo para realizar una actividad. La siguiente, encontramos nuestra casa tal y como la dejamos antes de irnos de vacaciones. Ese tal como es como hablar de una igualdad, ¿sí? Tal como, ese lo usamos mucho para referirnos a comparar objetos, animales, personas, situaciones como la de las vacaciones y donde está comparando que su casa quedó tal como la había o la encontró tal como la había dejado en las vacaciones. Entonces, si nosotros nos devolvemos un momento a mirar esas conjunciones, nos están sirviendo para ampliar mucho más nuestros vocabularios y sobre todo para mirar las oraciones, cómo ampliamos esas oraciones convirtiéndolas ya en frases mucho más completas. Mm, Recordemos que las oraciones no siempre son extensas, pero cuando las hacemos demasiado extensas ya no son oraciones, sino se convierten en frases. Y estos que ven aquí, estas conjunciones son las que nos permiten que esas oraciones, como las que ven acá, se conviertan prácticamente en una frase. Por ejemplo, quiero estudiar medicina. Esta es una oración, ¿sí? O la otra oración, quiero estudiar kinesiología, aunque no me decidí. Entonces de aquí podríamos pensar en dos oraciones y así sucesivamente. Ahora nos vamos a ir al tema de la guía. Bueno, tenemos nuestra guía, esta es la guía número 2 de este tercer periodo. Recordarles que va del 22 al 5 de noviembre. Recordarles la importancia de su cumplimiento. Hay chicos que no han enviado el primer trabajo, entonces no se dejen acumular de tiempo. Es importante además que miremos, acá está lo que está en la presentación, lo de los ejemplos de preposiciones, de conjunciones. Por favor, recordarles que ustedes tienen un cuaderno de español. Hay estudiantes que prefieren hacer las cosas aquí metidas, que no se les entiende, a coger un cuaderno y hacer lo que dice acá. Hay estudiantes que lo están haciendo, voy a empezar lastimosamente a devolver esas guías que están haciendo en las guías de trabajo. Ustedes tienen un cuaderno, acá perfectamente la guía dice, escribe en tu cuaderno la siguiente información, o sea, eso es como si a mí me estuvieran diciendo que eso hace parte de la nota de la guía. Claro que sí. Ustedes algo que no deben olvidar es que la parte de la escritura hace parte del área de humanidades, así como la parte de lectura. Y por otro lado, dice aquí recorta y pega, se refiere solo a los cuadros. Aquí esto debe ir
de nuevo les explico, escrito en el cuaderno, el cuadrito, si lo pueden pegar. Entonces, como que yo les ayudo también a que tengan un poco de tiempo en las cosas, pero tampoco ya podemos abusar que cojo la guía y entonces, ¿dónde está el tiempo que se está dando para el trabajo? Bueno, aquí tenemos una primera guía que quiero mostrar. Es la guía de dos estudiantes de necesidades educativas. Esta no es la guía que deben desarrollar la mayoría de los estudiantes. Ya se les ha explicado. Aquí en la parte de arriba dice habilidades diversas. Es para los estudiantes que tienen trabajo de apoyo. Entonces, por favor, para que ustedes la miren. Para estos estudiantes de trabajo de apoyo, la primera parte es igual que la de todos, por eso la puedo explicar. Dice que completemos. Acordémonos que cuando hablábamos de categorías gramaticales, estamos hablando de que estas también dependen o se modifican, por ejemplo, de si son femenino o son masculino, ¿sí? Entonces, eso hace que una oración cambie, ¿sí? Yo no puedo decir de pronto una frase que voy a decir en femenino, usar, eh, digamos, términos, artículos, determinantes masculinos porque va a quedar muy rara, ¿verdad? Entonces, acordémonos que depende también de un género, ese género es femenino o masculino, y además de unas cantidades. Acuérdense que hay pluralidad, hay singularidad, entonces plural se refiere a muchos elementos, singular a uno solo, entonces aquí ya les estoy dando casi la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer los chicos? Entonces, en el caso de los niños de habilidades diversas, de necesidades educativas, de apoyo, entonces tienen una lectura en donde se llama ¿Qué le pasó a la gallina? Entonces, cada una de las lecturas, tanto de ustedes como de ellos, está subrayada con unas palabras que están en negrilla y aparte subrayadas por si sale mal la copia, entonces por lo menos saben que están subrayadas. Entonces yo tengo que mirar la primera, ir leyendo, obviamente. Lo primero que tengo que hacer es una lectura general del cuento. En este caso, este cuento que se llama para ellos, ¿qué le pasó a la gallina? Entonces tienen que leer el cuento. Entonces se lee primero todo el cuento y luego empezamos a mirar esas palabras subrayadas. Vemos que Natalia está subrayada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar qué es Natalia. Natalia en categorías gramaticales es un sustantivo, es un adjetivo, es un verbo, es una conjunción, es un pronombre, es un adverbio. Para eso yo los invito, si están con dudas, a que vayan a su cuaderno y busquen los temas. Y allí van a despejar todas las dudas porque ahí tenemos cuadros, hicimos todo el estudio de categorías gramaticales. Si ya no puedo entenderlo muy bien, porque no, es que tengo muchas dudas, tengo un elemento valioso que se llama el diccionario. Y en el diccionario no solo encuentro la palabra, claro que si es Natalia, de pronto no la encuentro, ¿sí? Pero todos sabemos de cierta manera que Natalia pues es un nombre de una persona y por lo tanto es un sustantivo propio. Entonces esa palabra, ese nombre iría aquí. Yo tendría que poner Natalia, además con mayúscula la primera, Natalia, ¿cierto? Ustedes lo hacen con su manito, con su esfero, escriben ahí Natalia y si quieren lo pueden hacer eh, separando con rayitas o si lo pueden hacer uno debajo de otro, todos los sustantivos que encuentren van a ir allí. En ese caso de Natalia. Entonces Natalia vemos que es un sustantivo propio. Tenía 10 años tenía 10 años y desde que tenía 6, entonces me están preguntando que la palabra tenía, ¿qué es? Volvemos a lo mismo. ¿Será que es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, una conjunción, un pronombre, un adverbio? Pues resulta que tenía es un verbo, ¿cierto? Quiere decir que esa palabra yo la voy a escribir con mi puño y letra. Yo lo estoy haciendo en el computador para que ustedes observen, pero ustedes lo hacen es a mano. Tenía, ¿cierto? Lo hago no en mayúscula, por favor, porque no es un nombre propio, sino es un verbo.
¿cierto? Entonces tenía bike y así sucesivamente. Tenemos que ir buscando cada palabra por aparte, aunque estas dos estén aquí uniditas, cada una va por aparte y vamos buscando en dónde puede ir. Eso es como cuando uno quiere organizar las familias por mesas. Entonces en una mesa van los Rodríguez, en otro van los Sánchez, en otro van los amigos, así. Aquí lo que tenemos que hacer es que cada categoría gramatical va a una mesita específica, ¿cierto? A un conjunto específico de palabras de las que están allí. Solamente porque me preguntaban en la clase que si todas, no, solamente las que están subrayadas. Vamos, esta es la de los niños de habilidades diversas. No tienen que hacer nada más, sino completar. Esto sí es para todos. Hacer el mismo ejercicio que van a hacer los otros niños, sino que esta lectura es un poco más sencilla. Vamos a mirar la que les corresponde a los estudiantes, al resto de los estudiantes. Bueno, entonces aquí vamos a observar la guía para los demás estudiantes. Recordarles, ya les ha pasado también con la profe Mercedes, y es que recordarles que la guía para los estudiantes que no reciben apoyo, digamos a nivel de cognitivo, entonces con las orientadoras, están trabajando una aquí en el área de español, ¿sí? No dice habilidades diversas, sino solamente español. Entonces, acá viene lo mismo que tienen, les mostraba, que es una preposición, una conjunción, lo que hemos estudiado, completar, como ya se los determiné, pero aquí la lectura de ustedes es un poco más compleja, no es que sea más fácil la de los demás, es que esta es un poquito más larga, un poquito más compleja y tiene además muchas más palabras en negrilla. Entonces, digamos que aquí hicimos el ejercicio, eh, digamos que mirábamos algo que yo les decía a ustedes, entonces es lo mismo, ubicar cada una de estas palabras en los círculos. Para eso es importante lo siguiente. Yo les decía a ustedes que ustedes tienen cuadernos. Sí, señor. ¿Por qué? Porque dice que recorten el cuento, o sea, lo van a recortar y lo van a pegar en su cuaderno, el cuento. Los círculos también, pero van a escribir dentro, los recortan y los pegan bien bonitos en el cuaderno. Y dentro de estos es que deben escribir, por favor, para que se vean como si fueran conjuntos. Aunque para tener conjuntos, acuérdense que tendría que tener una letra que los determine, pero digamos que están dentro del círculo, entonces para hacer pequeños grupos. Algo que es importante acá y es que el truco, porque es como un truquito, para saber la palabra qué es, si es adjetivo, si es verbo, es mirar en medio de qué palabras está. Entonces, por ejemplo, la palabra muchas, ¿cierto? Miremos qué palabra está antes de muchas. Cantaba. ¿Y qué palabra está después de muchas? Anécdotas. Entonces, cantaba, ¿qué es? Un verbo. Yo canto, tú cantas, él canta. Fuera de eso termina en ar, er, oír, su as, cantar, ¿cierto? Es un verbo. Muchos o muchas, perdón, está enriqueciendo al verbo, está diciendo que son bastante, era bastante lo que cantaba. Como lo que hace es enriquecer lo que se dice del verbo, sabemos que toda palabra que ayude, se puede decir así, a un verbo se llama un adverbio. Quiere decir que esta palabra es un adverbio. ¿Por qué? Porque está después del verbo. Porque si yo quisiera no usarla, pues quedaría cantaba anécdotas y no hubiera pasado nada. Pero como estamos hablando de que las categorías gramaticales enriquecen nuestro vocabulario, por esa razón es que es un adverbio. Vamos a mirar algo que tenga que ver con adjetivo. Entonces, con el adjetivo. Asustaban, bueno, en casa. Entonces busquemos por favor, acá vamos a buscar un adjetivo. Hay una palabra que quedó en mayúscula, pero no pasa ahí nada. Entonces, por ejemplo, la palabra pistola. Sabemos que pistola puede ser un nombre, ¿cierto?
O sea, un sustantivo tendría que ir dentro del grupo de los sustantivos, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, toca buscar qué palabra está antes y qué palabra está después, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro adverbio, dice saltó rápidamente. Listo, continuemos. Entonces, por ejemplo, acá la palabra nieve. La palabra nieve es el nombre, ¿cierto? Es un nombre que se le da a un elemento de la naturaleza, ¿sí? Que es blanco, bueno, las características que tiene la nieve. Entonces, la palabra nieve dice que era una nieve, era tan espesa. Cuando dice espesa no se está refiriendo al personaje, no se está refiriendo a que cantaba, se está refiriendo a quién, a la nieve, miren. Antes de ella, la palabra más cercana, porque tan y eran son como conectores, la palabra más cercana es nieve. Entonces, nieve como es un nombre, quien siempre ayuda al nombre o al sustantivo son los adjetivos. Entonces, espesa vendría a ser un adjetivo y tendría que colocarla aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es el elemento de trabajo. Como les digo, lo único que tienen que hacer es esto. No lo hagan aquí en la guía. Por favor, recorten, peguen en su cuaderno. ¿Por qué no? Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver? Igual va a usar los círculos de la guía. Sí, pero el cuaderno les va a quedar. La guía se deja por ahí encima de la mesa, o se pierde, o ya no se usa, ¿cierto? En cambio, en el cuaderno, cuando queda en el cuaderno, lo puedo guardar y es bueno que guarden estos ejercicios para el próximo año. Entonces, por eso es importante el uso del cuaderno también. Entonces, les voy a pedir el favor de que lo hagan. Y segundo, que no lo hagan con afán, no lo hagan como cayó, porque en el último ejercicio, si quiero decirles que muchos de ustedes se equivocaron en muchas cosas al llenar la información del texto, en donde claramente decía que usaran los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y algunos sustantivos para completar el texto. Y resulta que ahí me colocaron cosas que no eran, cosas que no hablaban de los pronombres como si no leyeran el tema. Es importante leer el tema, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, quedamos en que se debe entregar para el día 5. No hay más fechas, ya el día 5 nosotros empezamos ya a sacar notas de este tercer periodo. Entonces, no que profe, que si hay plazo hasta el 30 de noviembre, no. 30 de noviembre ustedes ya han salido a un receso escolar, entonces no se puede, ¿de acuerdo? No se puede, hay que presentar los trabajos a tiempo. Bueno, no ha sido un año fácil, pero hemos logrado sacar adelante muchas cosas. Felicitarlos de todas maneras porque muchos lo que han enviado ha sido muy interesante, pero hay que leer un poco más y estar más dispuestos a entender lo que estamos haciendo, no hacerlo a las 1000 carreras. Si tenemos que hacer cada uno de estos círculos un día, pues lo trabajamos por día. No hay ningún problema, pero lo hacemos bien y entregamos por favor a tiempo. Gracias.